¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. La crisis sanitaria ha derivado en una crisis alimentaria en nuestro país. Garantizar un plato de comida en la mesa al día se está convirtiendo en un desafío para muchas familias. Basta ver las decenas de banderas blancas en las carreteras, en las comunidades para darse cuenta de esta grave situación. Se estima que la pandemia por la COVID-19 provoque un impacto dramático en las cifras de inseguridad alimentaria mundial. El Programa Mundial de Alimentos afirma que 820 millones de personas padecen ya hambre en el mundo y que a finales de este año esa cifra se podría duplicar. En El Salvador, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, FAO, registraba antes de la pandemia a 300.000 personas con inseguridad alimentaria aguda. De estos temas hablaremos esta mañana con Diego Montenegro, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México, Ever Pineda Marquina, presidente de la Asociación de Regantes del Distrito de Riego Antiocoyo, sector norte, y también nos acompaña Andrea Campos, presidenta de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Guagüero. Comenzamos. Bien, y para hablar de estos temas que ya le poníamos en contexto, doy la bienvenida en el estudio a Ever Pineda Marquina, presidente de la Asociación de Regantes del Distrito de Riego Antiocoyo, sector norte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Para mí es un gusto poder estar aquí en este canal. Perfecto. Damos también la bienvenida a Andrea Campos, presidenta de ACOPROGUAR. Andrea, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un gusto saludarlos. Bendiciones. Y también nos acompaña, como ya le comentábamos al inicio, Diego Montenegro, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México. Diego, es un gusto. Buenos días. Buenos días. Es un gusto para mí estar aquí en su programa. Bien, para tener un poco más de contexto, vamos a ver unas publicaciones sobre el tema que vamos a abordar esta mañana, los efectos de la COVID-19 y también las lluvias en la seguridad alimentaria. Ahí tenemos, por ejemplo, un titular del Mundo: COVID-19 agudizaría inseguridad alimentaria de 300.000 personas que ya se encuentran en una situación complicada en nuestro país. Ahí tenemos recientemente una publicación del jefe de la ONU, Antonio Guterres, donde está alertando sobre una crisis alimentaria en el mundo por la pandemia. Bien, sobre estos puntos me gustaría entrar de lleno con esta pregunta, Diego. ¿Qué podemos entender, por ejemplo, ante qué nos estamos enfrentando con los efectos que podría tener o está teniendo ya la pandemia por COVID-19 en la crisis alimentaria, sobre todo en países de la región que ya tienen una situación de por sí ya complicada? Sí, pues lo que es evidente es el hecho de que la pandemia del COVID-19 encuentra a toda la región, a toda América Latina y el Caribe, en una situación ya vulnerable y una situación ya de bajo crecimiento económico. Obviamente esta situación se agudiza con la pandemia del COVID-19 y dificulta las capacidades de poder reaccionar rápida y efectivamente a las acciones que hay que llevar adelante. En primera instancia, en temas de salud, la crisis sanitaria, luego atender el tema desde la perspectiva económica para reactivar la economía, bajar los niveles de desempleo y asegurar el suministro de alimentos y evitar que haya disrupciones en las cadenas de suministro, particularmente en productos de la cadena de la canasta básica. Nuestra región, y particularmente Centroamérica o Mesoamérica, que incluye México, tiene una situación ya de vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria, de malnutrición, en muchos casos de obesidad, que hacen que un porcentaje importante de la población sea vulnerable al COVID-19. O sea que hay toda una confluencia de aspectos desde la salubridad, desde la salud, desde lo económico, desde lo social, que también está comenzando a afectar el componente político. O sea que es una combinación de aspectos que hacen que esta crisis alimentaria del COVID-19 sea particularmente preocupante
para la manera en la que los países van a reaccionar y van a prepararse hacia el futuro. Sin duda, este es un panorama para nada alentador y supone un reto importante a los gobiernos, a los estados, para garantizar y proteger la seguridad alimentaria y que estos impactos de la COVID-19 pues, no sean tan graves, sobre todo para países como los nuestros. Ever, sobre estos puntos que ya mencionaba Diego, ¿qué escenarios se pueden configurar o se están configurando ya con la crisis de COVID-19 y los efectos, las consecuencias a la crisis alimentaria? Los efectos que hemos tenido durante esta pandemia, durante el tiempo que llevamos de cuarentena y también esta tormenta que fue impactada fuertemente en un país tan vulnerable como el nuestro, fue fuerte. Por ejemplo, nosotros tenemos en plena producción 250 manzanas de guayaba taiwanesa, que debido a esta problemática que vivimos, nosotros producimos alrededor en temporada fuerte 150,000 libras diarias que tenemos que estarlas vendiendo. Ahora en día la crisis nos ha afectado tanto en un 80% que solo hemos podido vender apenas 60,000 libras, pero en un periodo de 3 meses. Eso fue a causa de las lluvias. A causa de las lluvias y a causa de la pandemia que no hemos podido comercializar. Prácticamente nosotros hemos perdido alrededor de unos 7 millones de libras de guayaba taiwanesa. Esto hace un impacto económico que el agricultor ha tenido una pérdida de más de 2,5 millones. Ya son datos reales, son datos cuantificables que los hemos trabajado en la zona. Es una pérdida severa, muy grande, donde se están perdiendo las cosechas. Por esta tormenta hay una incidencia de hongo muy fuerte en los frutales, invasión de nemátodos, no se está fertilizando y no hay capacidad de pago, y a los distribuidores de insumos también por este mismo impacto. Prácticamente ahorita el sector agrícola está pasando quizás en la historia uno de los momentos más delicados, ya que por un lado tenemos la guayaba, como le decía, son 250 manzanas y hemos dejado vender un 80%, solo hemos vendido un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la guayaba llega a su punto óptimo de maduración, lo que tenemos que hacer es botar y botar diariamente, que son miles de dólares que se están perdiendo en el campo diariamente, y el agricultor ya está desesperado porque ya no tiene fuerzas físicas ni fuerza económica para poder reactivar el sector nuevamente. ¿Esa estimación la hacen ustedes desde el 21 de marzo que comenzó las medidas de confinamiento a causa de la crisis sanitaria? Sí, exactamente, hasta el día de ahora. Okay. Esas son las cifras. Tristemente, esta pandemia nos agarró a nosotros en la temporada óptima de producción que tenemos. Por otro lado, a nivel del mundo se cree que va a haber una crisis alimentaria. Los distritos de riego por muchos años han sido abandonados. Tenemos tierra para producir, somos polos de desarrollo para producir arroz. Actualmente en el distrito que yo represento solo estamos cultivando 300 manzanas y nosotros podemos producir 900 manzanas en verano y 900 manzanas en época lluviosa. Tenemos el distrito de Atiocoyo Sur, que ellos solo están produciendo alrededor de unas 80 manzanas actualmente, y ellos tienen la capacidad de producir hasta 1,000 manzanas del cultivo del arroz. Lo que pasa es que el agricultor paulatinamente ha ido abandonando el rubro del tema del arroz por el tema de la comercialización. Hace unos días, en medio de esta pandemia, se hizo un pacto con la industria, que el quintal ellos lo iban a pagar a $20. Anteriormente lo estaban pagando a 18, pero tristemente la realidad fue otra. No voy a hablar por todas las industrias, pero sí la mayoría de las industrias han pagado un promedio a $16 el quintal al agricultor, cuando lo que hemos pactado con ellos fue a 20, y el agricultor, para sacar sus costos, él tiene que por lo menos estar vendiendo a 22, a lo mínimo a 20. Estamos preparados, pero el problema es
que necesitamos que el gobierno incentive, genere mecanismos económicos, mecanismos financieros para que el agricultor vuelva. Tenemos en el país, en todos los distritos, hay una capacidad de riego solo para el tema del arroz para unas 3.000 manzanas. Vamos a hablar más adelante de ese punto, pero vamos también con la opinión de Andrea Campos. Andrea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los sistemas alimentarios están fallando y que la pandemia por COVID-19 agrava la situación. ¿Por qué están fallando los sistemas? ¿Qué falencias, qué carencias tienen ya de por sí los sistemas alimentarios de la región? Bueno, otra vez buenos días. Realmente lo que yo he notado en estos años en el ámbito agrícola es el abandono. El abandono significa que no se ha puesto de prioridad la alimentación de todo un pueblo, de todo nuestro país. Estaba yo observando algo bien curioso. En Japón no tienen todo lo que nosotros tenemos en el ámbito de recursos naturales. Aquí acaba de hablar don Eber, y lo felicito por eso, que tenemos la capacidad instalada de agua en algunos sectores. Nosotros aquí, pues no mucho, pero tenemos recursos. Pero lo que yo he observado es el abandono, y así lo digo con toda la palabra, el abandono por más de 30 años al sector agrícola. Y lo sostengo, esto tiene que ser un proceso pensando más que todo en la seguridad alimentaria que necesita más de 7 millones de salvadoreños. Y algo importantísimo, si los números ahorita no nos asustan, la realidad sí nos tiene que poner en jaque mate. O actuamos ahorita o más adelante vamos a tener una desesperación total por la alimentación. Nosotros estamos cayendo ya en más de 2 crisis, y alguien más lo decía hace poco, que tenemos una crisis quizás mental, porque vemos las cosas pero no queremos actuar. A veces empezamos a actuar cuando vemos ya la dificultad puesta en nuestro país. Las crisis se están agudizando año con año, empezando que las lluvias no están presentes regularmente. Sí, Andrea, tenemos que hacer la primera pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta conversación porque hay varios puntos importantes que analizar esta mañana sobre el tema de la seguridad alimentaria. Regresamos. Continuamos con más de República y Canal 33 se suma al llamado a la solidaridad y a través de Teleprensa Altruista nos encontramos visitando las comunidades más necesitadas para llevar ayuda en medio de esta crisis. Necesitamos de su colaboración, por ejemplo, con víveres, alimentos no perecederos y artículos de desinfección y limpieza. Visite nuestras redes sociales de Canal 33 para obtener más información y apoyarnos. Estamos ubicados en Pasaje Itzmania, número 262, Colonia Escalón, San Salvador, para que nos pueda hacer llegar sus donativos. Para seguir adelante se necesitan pasos firmes. Somos salvadoreños, una misma familia. Estamos contigo. Y continuamos con más de República, hablando de la crisis alimentaria y los efectos de la COVID-19. Nos acompaña en el estudio Eber Pineda Marquina, presidente de la Asociación de Regantes del Distrito de Riego Atiocoyo, del sector norte del país. También nos acompaña Andrea Campos, ella es presidenta de Acoproguar. Y también nos acompaña Diego Montenegro, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México. Diego, la ONU recientemente dio declaraciones y dijo que si no se toman medidas necesarias por parte de los países, de los estados de la región frente a este fenómeno tan preocupante que estamos observando, se espera que 10 millones de personas puedan ser empujados a la pobreza y el hambre en 11 países de la región. ¿Cómo ve usted esa situación, por ejemplo? ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos y los estados para tomar medidas y mitigar los impactos de la crisis sanitaria a la seguridad alimentaria? Pues el ICA se suma con sus propios análisis como organismo especializado del
del sistema interamericano. Trabajamos de manera muy coordinada con las agencias de las Naciones Unidas, que es como debe ser en estas etapas donde tenemos que confluir y tenemos que unir esfuerzos para trabajar en apoyo y en beneficio de los Estados miembros. Los Estados han venido encarando esta situación de diferente manera. Algunos han optado más bien por abrir sus mercados, por poder generar los flujos de comercio que sean más efectivos con otros comercios, con otros países, y de esa manera poder garantizar la alimentación de sus ciudadanos. En otros casos ha habido esfuerzos al interior de los países para fortalecer las capacidades productivas y así paliar esta situación de desnutrición y esta situación de disponibilidad de alimentos. Por otro lado, todo el tema vinculado con la generación de empleo, fundamentalmente en sectores de la pequeña y mediana empresa. Y ahí entra el tema de la agricultura con un énfasis particular. Pues vemos que muchos de los estados, y eso es lo que el ICA viene haciendo, promoviendo políticas, programas, estrategias que coadyuven a las acciones que vienen desarrollando los diferentes gobiernos y generando diálogos entre ellos. Hemos invitado a muchos de los ministros de Agricultura, los ministros de Economía, a foros para que intercambien experiencias y de esa manera puedan sacar experiencias de un país y llevarlas a otros. Y el ICA actúa como un puente, como un mecanismo para facilitar ese diálogo y esas experiencias que pueden ser utilizadas en un país y otro. El énfasis particular que nosotros creemos que se debe tomar por parte de los gobiernos, y en eso estamos trabajando muy activamente con los diferentes estados miembros y con los gobiernos, es el de garantizar que las cosechas que se habían quedado sin poder ser acomodadas busquen algún tipo de mecanismo para poder salir a mercados dentro de los países o fuera de los países. En ese sentido, tenemos unas aplicaciones, unos métodos y mecanismos de comunicación muy fluidas entre los países, donde pueden indicar que aquellos flujos de comercio que no se han podido acomodar, la producción que no se ha podido acomodar en mercados internos, pueda ser acomodada muy rápidamente en países aledaños. Y ahí, obviamente, el sistema de integración centroamericana, el Consejo Agropecuario Centroamericano, juega un papel importante. Sí. El otro aspecto fundamental es de asegurarnos que los pequeños agricultores tengan todos los insumos para poder sembrar las próximas campañas agrícolas. De esa manera estamos garantizando la seguridad alimentaria pues, para los próximos meses, para los próximos años. A ver, sobre estos puntos que describe Diego, Eber, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, esos mecanismos que se podrían crear como una especie de alternativa en cuanto a la producción y la comercialización de los productos, tanto en mercado interno como externo, por ejemplo, y el apoyo que ustedes esperan de parte del gobierno, parte de lo que ya nos venía contando, sobre todo, y es importante conocer si ustedes como productores han tenido hasta el momento una especie de apoyo por parte del gobierno en cuanto a insumos para poder enfrentar esta situación. Primeramente, los distritos de riego tenemos la capacidad instalada para participar en la seguridad alimentaria del país en el tema del arroz. Y lo segundo, ahorita lo que el gobierno está haciendo es un levantamiento de las pérdidas, de los daños que hemos tenido en el distrito, porque hemos tenido también daños en la parte hidráulica de los distritos de riego. A eso se suman las pérdidas millonarias que hay en los cultivos. Están levantando la base de datos y ellos nos dicen que nos van a generar mecanismos de créditos blandos con intereses bajos, nos van a ayudar en el tema de la comercialización, que el agricultor pueda hacer rentable la agricultura, y esperamos en Dios, ¿verdad?, que todo lo que se está hablando con el gobierno sea de esa manera y realmente apoye a la población más sensible como lo es el sector agrícola. Bien, vamos con Andrea Campos sobre esta opinión, Andrea, y aquí creo que es importante dos preguntas. Una, los primeros efectos que ustedes están presenciando de la COVID-19, y digo primeros efectos porque realmente no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación de incertidumbre. Y dos, en la misma línea donde le preguntaba a Diego y también a Eber sobre el apoyo que hasta el momento ha dado el gobierno a ustedes como productores.
Muy bien, ahorita realmente todo se ve oscuro todavía, porque la pandemia tenemos que afrontarla muy responsablemente y nuestro sector es muy vulnerable. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que estar refugiados, se puede decir así, por la cuestión del COVID, pero a la par tenemos que optar por mantener nuestros hogares con alimentos. Entonces, he visto mucha dificultad a la hora de hacer nuestras labores en el campo. Otra cuestión también es que las ayudas, y no estamos hablando de una ayuda significativa, estamos hablando de los mecanismos que se tienen que abrir para que la agricultura no caiga. Ahorita con el COVID, nuestros mercados en cuestión de granos básicos han estado abiertos, gracias a Dios, y se ha visto la importancia de pedir más que todo esa pronta activación de lo que a nosotros realmente necesitamos en este momento. Yo estaba hace unos días analizando con un equipo que nosotros necesitamos, por ejemplo, los insumos a conciencia, que los insumos para nosotros tienen que ser con un menor costo, porque somos pequeños agricultores. No estamos hablando de personas que se benefician económicamente con el sector agrícola. No, aquí nosotros tenemos una agricultura que siempre se está pensando en llevar el sustento a lo que es la familia. Y algo importante también es el enamorar, ¿verdad?, a toda la población a ver de qué manera el agro es más respetable, es más prioritario, porque se tiene que sacar el país en primer lugar, viendo que tenga su alimento, que seamos automáticamente sustentables. La otra preocupación más grande es toda la pérdida que se ha visto en estos días por las lluvias. Nosotros en nuestro país tenemos dos grandes crisis. Una es el agua y otra es demasiada agua, ¿verdad? Entonces, lo que se ha visto estos días como pequeños agricultores es, primero, se perdieron las cosechas por mucha agua, ¿verdad? Se acababa de sembrar, alguna semilla se ahogó, no nació. En otros lugares, pues las inundaciones provocaron que los terrenos se dañaran mucho, se perdió totalmente. Y ahorita se tiene algo increíble, las plagas. Cuando ha pasado tanta agua, pues las plagas están más presentes. En nuestro lugar, el 75% de producción se vio afectada o se está viendo afectada por la famosa, aquí le decimos luga, que es la gallina ciega. Ayer me constataban que 4 manzanas se perdieron totalmente por esta plaga. Entonces estamos jugando primero con los insumos demasiado elevados para nosotros. La otra es la apertura, como ya lo dijeron, de mercados nacionales e internacionales. La pronta actividad del gobierno con nosotros es hacer un plan que resista realmente en todo el tiempo. O sea, sí, que no sea solamente en crisis, sino que esté pronto con un plan, ¿verdad?, de contingencia. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis. No nos cambie. Bien, estamos de regreso. Esta mañana en República hablamos de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria. Para eso nos acompaña en el estudio Ever Pineda Marquina, presidente de la Asociación de Regantes del Distrito de Riego Antiocoyo, sector norte del país, Andrea Campos, presidenta de ACOPROGUAR, y también Diego Montenegro, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México. Diego, hay un aspecto que me parece importante y sobre todo clave poder entender, porque ¿cómo podemos entender que el hambre se va a agravar más, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, cuando la FAO nos dice que hay suficientes reservas de alimentos? ¿Cómo podemos entender esto?
Pues este es un problema que no es únicamente de abastecimiento de alimentos, sino de acceso de alimentos. Un porcentaje muy grande de la población se ha visto afectada por el desempleo, gente que no tiene recursos para poder acceder a los alimentos. Entonces, muchos de los gobiernos están optando por apoyar directamente a esos segmentos de la población para que puedan tener los recursos suficientes para poder acceder a los alimentos en el día a día. Hoy día creo que es una coyuntura particular la que hace que la agricultura puede ser revalorizada, puede ser reposicionada como un sector estratégico de nuestras economías. Creo que los gobiernos están reconociendo que la agricultura es por lo menos importante 3 veces al día y que tienen que ponérseles recursos, tienen que ponérseles mecanismos de transferencia de tecnología, de investigación, de extensión agrícola y tener políticas y acciones diferenciadas por cada uno de los territorios y cada una de las regiones. No todas las regiones requieren del mismo apoyo. Comentaba Ever y ya lo comentaba Andrea, de requerimientos específicos que tienen ellos en sus sectores productivos y sus distritos de riego. O sea que las políticas, las acciones, los apoyos en financiamiento, en tecnología, en semilla, en insumos, deben ser diferenciados por cada uno de los territorios. Así lo estamos haciendo en México, así lo estamos haciendo con varios países para colaborar de esta manera en diferentes territorios. O sea que sí, evidentemente hay muchos alimentos en el mundo, no es un déficit de producción, sino es un déficit de acceso y de disponibilidad de estos alimentos en el momento oportuno. Y es ahí donde los gobiernos tienen que incidir con políticas para asegurarnos que esos alimentos lleguen oportunamente a los sectores más vulnerables. Y ahí felicito la acción del Canal 33 de hacer las gestiones necesarias para buscar los alimentos y las vituallas necesarias para poder llegar a esas poblaciones vulnerables. En México lo hacemos con el Banco de Alimentos, que tiene 55 sucursales en todo el territorio nacional, y es a través de ellos que estamos llegando a los sectores más vulnerables para que llegue la comida en el momento oportuno. Esas son las acciones estratégicas, concretas y puntuales que deben aplicar los gobiernos en beneficio de las poblaciones más necesitadas y más vulnerables. Diego, sobre este punto, ¿por dónde debe pasar, a su juicio, una política pública integral de apoyo a los productores, al agro de los países, más allá de temas asistenciales que son importantes, pero que resuelven el problema en el corto plazo? Aquí, por ejemplo, estamos viendo imágenes de decenas, de centenas de familias que han colocado banderas blancas por los efectos que está teniendo el confinamiento, personas que no pueden trabajar, que laboran en el sector informal y que en este momento tienen una situación bastante complicada. Si bien el gobierno, lógicamente, tiene programas de ayuda, es decir, entrega canastas de alimentos, pero esto resuelve el problema en el corto plazo. ¿Cómo ve usted esta situación y qué se hace, por ejemplo, en el caso de México? El corto plazo es muy importante y es fundamental para garantizar el mediano y el largo plazo. En el corto plazo vemos que los niveles de violencia, los niveles de inseguridad están subiendo, entonces es fundamental poder llegar a esas poblaciones con esos alimentos, con ese apoyo de emergencia, a partir del gobierno y a partir de los alimentos que se encuentran almacenados en diferentes rubros de la agricultura. En el mediano plazo tenemos que asegurarnos que las campañas agrícolas de las próximas estaciones estén garantizadas. Y para eso se requieren totales de insumos, de agroquímicos, de semillas, de todo lo que sea necesario, de créditos blandos, para que la próxima campaña agrícola esté garantizada y que esto no se convierta en un círculo vicioso, que lo que tenemos hoy día como problema en el corto plazo se convierte en un problema estructural asociado con la pobreza, con la inseguridad y con la desnutrición de las poblaciones más vulnerables. Es una combinación de acciones de corto plazo, de muy corto plazo y de mediano y de largo plazo. Sobre estos elementos que agrega Diego en su análisis, Ever, ¿cómo está la situación, por ejemplo, para ustedes, para los productores, en cuanto al acceso al crédito? Es decir, un antes y un después. Antes
de la pandemia y ahora se suma una situación bastante complicada. Sabemos que también el impacto económico que esto está teniendo, desde ya lo estamos sintiendo, pero va a ser a mediano y largo plazo, de acuerdo a los pronósticos, bastante severo para países como el nuestro. Sí, son dos variables que los gobiernos deben de tomar en cuenta. Lo primero, la tasa de interés, que el agricultor no puede competir en el mercado ni pagar los créditos con esas tasas de intereses tan altas que se manejan en los mercados financieros. Y lo segundo es el tema de la comercialización, que por muchos años el agricultor produce, el agricultor lleva a la mesa de cada salvadoreño su producto, pero no es valorado, sino que en la cadena de comercialización, ese eslabón que depende del agricultor es el más mal pagado que existe actualmente en nuestro país. Nosotros tenemos ya la capacidad de campo, que si el gobierno toma medidas a corto plazo por el problema que El Salvador está viviendo ahorita, podemos producir arroz y no importar esas grandes cantidades, sino que tenemos capacidad para producir y ser parte de la seguridad alimentaria de nuestro país. Por otra parte, necesitamos que se trabaje en políticas sobre la seguridad alimentaria, que las autoridades competentes apoyen realmente al agricultor, que vayan a campo, que vean la necesidad, que vean los márgenes de utilidad que le queda al agricultor, que son bien mínimos, y que ahora con esta pandemia no solo han perdido la utilidad, sino que han perdido su capital de trabajo, y hay agricultores que incluso por las inundaciones han perdido también sus terrenos. Prácticamente ya no van a poder subsistir y necesitamos medidas que se tomen en este momento para reactivar el agro. A ver, sobre este punto que menciona Andrea, ¿cómo ven ustedes que en El Salvador, por ejemplo, se dio una propuesta allá por 2008 de ley de soberanía alimentaria en la Asamblea Legislativa? Ha pasado 12 años en el Congreso y hasta el momento no se ha aprobado, y similar rumbo más o menos tiene la ley de aguas, que se presentó la primera propuesta en el 2012 en la Asamblea Legislativa y este tema no ha avanzado. ¿Cómo ven ustedes que no existen por ahora marcos legales que puedan garantizar, por un lado, el agua a la población y un tema también que es importante y vital como la soberanía alimentaria? Ahorita realmente es un desorden, y yo lo veo así. Si El Salvador no comienza a ordenar su casa, las complicaciones van a ser enormes, catastróficas diría yo, porque no se está formalizando nada. O sea, tenemos ahorita un impasse enorme desde hace años, porque se supone que un país bien organizado sabe qué medidas tomar en el momento justo. Ahorita yo observo y felicito realmente a todos los que están trabajando por nuestro país, pero no hay un orden. Y esos temas que usted acaba de mencionar tienen que ser otra vez puestos en la mesa como prioridad. Y el sector agrícola, nuestro sector, se ve a veces muy, por decirle, muy indisciplinado, porque se ven las propuestas, pero no se ven los resultados, porque no hay ¿cómo le digo? No hay ahorita esa masividad de lo que es la agricultura, y nos estamos quedando estancados porque las acciones que se presentaron en esos años no se les dio prioridad. Por ejemplo, seguimos con lo del agua, seguimos con la inseguridad alimentaria por falta de poner acción en el momento preciso, ¿verdad? Y hoy es de retomar, es de ver un plan amplio, donde se vuelvan a retomar esos temas tan importantes sobre nuestra república, de ordenar todo lo que ahorita se encuentra en un caos. Yo observo, me gusta observar mucho a todo lo que se está haciendo, pero ahorita, como ya lo expresaron los demás, es un momento que necesitamos comida en la mesa, que se ven esas banderas blancas, pero realmente un plan que responda a todo esto no lo tenemos. No lo tenemos como gobierno porque no se han sentado las bases, esas bases que tienen que estar ya instaladas y que respondan activamente a estas crisis. No lo esperábamos, la pandemia ni de cerca, pero ya los problemas del agro se han venido viendo desde años atrás, y yo lo dije hace tiempo en su canal,
que nosotros tenemos como agricultores que sentar bases firmes y tener también como, yo lo podría decir, como un mapa prioritario de todos nuestros problemas. Y aquí los problemas son en el sector rural, porque no se está respetando realmente la vida de los agricultores. Nosotros no tenemos un seguro, nosotros no tenemos insumos a bajo precio, no hay tierras a veces capacitadas para dar lo máximo, y lo que decía hace un momento el señor Eber, los agricultores ya se cansaron, y yo lo puedo notar. Los jóvenes no están optando por la agricultura, y vuelvo a decir lo mismo, nosotros estamos con una agricultura solamente para tener los frijoles, el maíz y el arroz en nuestra casa, y esto hay que ampliar, porque nuestro país puede salir adelante. Recuerdo que el IICA ha estado con el sector agrícola, y felicito de verdad a don Diego porque dio una descripción muy bonita de lo que el IICA es. IICA es un puente para nosotros. Yo he estado en muchas reuniones y gracias a Dios, ahí fue donde yo realmente me empecé a enamorar del agro, y hay algo bien especial y quiero recalcar aquí. La agricultura en nuestro país se tiene que hacer familiar, tanto los hijos, la esposa, el esposo tienen que estar de la mano para sacar adelante lo que es la agricultura familiar. Rescatar nuestro territorio significa también rescatar los terrenos que ahorita se encuentran en un caos. ¿Por qué? Porque están ya sin nutrientes, y eso implica que cada vez nosotros hagamos uso de más insecticidas, de más herbicidas, de más material como abonos sintetizados, y estamos viendo que hace falta un plan estratégico en nuestra área, y allí es de ir así a lo bajito, de ir agricultor por agricultor y ver qué necesidades hay que cubrir ahí y qué capacidad instalada hay también para hacer grandes proyectos. Y los grandes proyectos significa también cambiar la mente de nuestro país, ¿verdad? Estar preparado. Yo hace unos años fui, gracias a FAO, a Brasil, vi los semiáridos, pero vi a la gente organizada. Las vi organizadas tanto así que me impactó tanto, y les digo, ¿cómo fue que comenzaron a organizarse? Y me dice alguien, Andreita, aquí murieron millones de personas por falta de agua, y los más vulnerables son los ancianos y los niños. Entonces a mí me quedó como eso, y dije yo, a eso van en mi país, porque en mi país, aquí hemos perdido por falta de agua, y hoy estamos perdiendo por mucha agua. Entonces son dos escenarios que ya nuestro país maneja. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis. No nos cambie. Estamos de regreso esta mañana hablando de las consecuencias que tiene la crisis sanitaria también a la seguridad alimentaria de nuestro país y de la región. Nos acompaña esta mañana en el estudio Eber Pineda Marquina, presidente de la Asociación de Regantes del Distrito de Riego Ateocoyo del sector norte del país, Andrea Campos, presidenta de ACOPROGUAR, y también Diego Montenegro, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México. Como sabemos, El Salvador se encuentra dentro de los países del corredor seco centroamericano, ya impactado por la sequía de 2018. Ahora enfrenta la crisis sanitaria por COVID-19, al igual que muchos países en el mundo, y hace unos días fue afectado también por las lluvias de tipo temporal que dejaron severos daños a nivel nacional. Vamos a ver una publicación sobre el Programa Mundial de Alimentos, de estos efectos que ya se calculan que ha dejado las lluvias en estos 8 días que nos impactaron. Ahí dice, productores advierten de la escasez de alimentos. Tenemos también un informe del PMA, y vamos a ver una nota del periodista Jorge Trío sobre ese punto. Adelante.
Antes de la emergencia por COVID-19, el Programa Mundial de Alimentos contabilizó unas 126,000 personas en inseguridad alimentaria moderada y severa. Entonces, en los últimos años hemos venido analizando y monitoreando muy de cerca, y el último análisis que justo terminamos al principio de marzo. Pero la crisis, originada por la pandemia y agudizada por las lluvias, aumentó esa cifra a más del doble. Este primer metodología que utilizamos es en las primeras 72 horas. Después que un shock impacta un país, en este caso el shock era el tormenta tropical Amanda, los resultados nos dieron 336,000 personas que ya están con una situación de inseguridad alimentaria severa que fueron impactados. Estas personas tienen dificultades incluso para comer una vez al día. 153,500 personas que están en prioridad 1, en la clasificación 1, utilizando esa metodología, que son poblaciones que estaban ya con inseguridad alimentaria y han sido particularmente fuerte impactadas por la tormenta tropical Amanda. Las consecuencias de no atender esta situación son muchas, pues gran parte de los afectados son niños y adolescentes. Que la situación de seguridad alimentaria en las poblaciones afectadas no se deteriora, entonces que no se pone peor. Entonces hay que asistir lo más rápido posible para que su situación no se pone peor, con un enfoque muy fuerte en la niñez y en tercera edad. El PMA ya invirtió $2 millones en ayuda para El Salvador y gestionó 3 millones más. Pero para atender a la población en mayor riesgo se necesitan 8 millones. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Bien, sobre ese punto, el Programa Mundial de Alimentos dice que tras los efectos de la tormenta tropical Amanda que dejó en nuestro país y el riesgo de 353,000, un poco más, de personas en inseguridad alimentaria, se necesitan $8 millones para brindar asistencia alimentaria por 2 meses a 153,000 personas en inseguridad alimentaria severa. ¿Cómo ven este punto, Ever? Es bastante delicado porque realmente la agricultura ahorita se ha visto afectada severamente. Por ejemplo, en el tema de la guayaba, cuando llegó esta tormenta tropical Amanda, por el exceso de humedad, de lluvias, se nos pudrió prácticamente la mayoría de los frutos en los árboles, y esto hay evidencias en campo. Lo segundo, en el tema del arroz, hubieron alrededor de unas 500 manzanas que se vieron afectadas directamente. Si a esto hacemos una multiplicación de la manzana por 125 quintales, vemos que va a tener un impacto no solo económico, sino que un impacto alimenticio en la población, que esto nos va a hacer depender de otro país, lo cual debemos de trabajar en nuestro campo y que el país dependa de sí mismo. Y lo tercero, en el tema de la tilapia, que es también algo tan sensible por esta tormenta y la pandemia que hemos tenido, allá en campo se están perdiendo $10,000 aproximadamente diarios, o sea que ahorita la pérdida que se está estimando en el tema de tilapia anda por los $2 millones en pérdida. Esto es que el agricultor lo ha sufrido en sus bolsillos. Yo creo que tenemos la capacidad, pero hay crisis y una crisis aguda en el agro. A ver, vamos con este punto con la valoración de Andrea Campos. Andrea, los departamentos de Aguachapán, La Unión y Morazán son los que tienen mayor índice de pobreza en el país, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples. ¿Ustedes pueden encontrar algunas acciones por parte del gobierno enfocadas a estos departamentos sobre todo? Tenemos 2 minutos para su respuesta. Sí, más que todo, yo he caminado todo lo que es Aguachapán y sé que la pobreza es extrema. Estoy viendo allí en el reportaje algunas champas y es cierto, así se encuentran muchos lugares en nuestro país y ahorita hay 3 cosas que se tienen que hacer, pero ya. Es organizar, es planificar y accionar.
Estas tres palabritas que son para mí súper importantes, organizarnos para sacar a nuestra gente de esa pobreza, significa ir a lo básico, y lo básico ahorita, alguien decía asistencialismo. Ahorita urge el asistencialismo porque no podemos dejar que nuestra gente se nos muera de hambre, pero el organizar ya programas, el planificar programas para sacar de la extrema pobreza a estos tres departamentos tiene que estar ya en la mesa, ¿verdad? De un plan estratégico para que esto no se vuelva repetitivo, como ya lo mencionaban nuestros colegas ahí. El accionar también significa tomar en cuenta todas las áreas de nuestro país, a cada uno, porque no podemos estar trabajando aisladamente, no pueden estar trabajando los alcaldes solitos, no pueden estar trabajando los agricultores solos. Tenemos que saber, por ejemplo, y lo voy a poner en un ejemplo porque es lo más básico. Papá y mamá responsables saben lo que cada uno de sus hijos necesita, ¿verdad? Y en nuestro país son 14 departamentos muy diferentes. Nos une la pandemia y nos está uniendo lo que es la tormenta Amanda y todo lo que ha pasado, todas las desgracias que se pueden ver, pero también nos une el que tengamos inteligencia, el que tengamos mano de obra calificada. Hay muchas personas con tanto que dar y no tenemos que dejarlas aislar. Entonces, en este punto es importantísimo organizarnos bien, saber la potencialidad que tenemos, la planificación y acción inmediata tiene que verse. Perfecto, vamos con Diego y con esto finalizamos este espacio. Diego, usted mencionaba en su intervención cuáles son las medidas que deben de tomar los países para poder mitigar el impacto de la COVID-19 en la crisis alimentaria, pero de no hacerse las acciones requeridas, ¿qué escenario se puede configurar, por ejemplo, o qué repercusiones en el largo plazo para los países? Pues repercusiones en diferentes ámbitos, ¿eh? Repercusiones desde seguridad ciudadana, repercusiones en desempleo, repercusiones en una situación más dramática de falta de alimentos en el futuro. O sea que esto llama, como bien Andrea decía, a la organización de diferentes ministerios, no únicamente el Ministerio de Agricultura, tiene que haber otros ministerios al más alto nivel, ojalá desde la Presidencia de la República, a través de un plan de emergencia. Un plan de emergencia que pueda atender en el corto plazo el tema del crédito, el tema de insumos, el tema de seguros, el tema de transporte, el tema de temas fitosanitarios, para garantizar las cosechas de los próximos meses. Esa es para mí una de las acciones que ha hecho que muchos países estén pudiendo sobrellevar esta situación tan comprometida a través de acciones concretas y, como bien ya se comentaba, diferenciadas por cada uno de los territorios. No todos los 14 departamentos requieren de lo mismo, o sea que es que hay que buscar acciones y estrategias diferenciadas para cada una de las regiones. Este es el éxito. Los países que lo están haciendo de manera ordenada, con participación del sector público, sector privado, la sociedad civil organizada. Este es un esfuerzo de todos y los organismos internacionales que estamos aquí para coadyuvar en lo que sea necesario. Perfecto, Diego. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ever, muy amable. Gracias por haber estado en el estudio de República. Andrea, muchas gracias. Gracias por su análisis. Bendiciones para ustedes. Gracias a todos. Agradecidos, muy amables. Perfecto. Con esto finalizamos, así cerramos. Fuerte abrazo. Buenos días.